Querida Cayetana, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Te agradezco mucho que me atiendas. En estos días es la primera vez que lo haces y tengo mucha curiosidad por conocer algunos detalles. El mundo está en los detalles a veces, además de las grandes proclamas, ¿verdad? ¿Tú me podrías dar un detalle, hombre, pormenorizado, sin exagerar, de tu cese como portavoz del PP en el Congreso? He dado muchos, yo creo. He dado muchos detalles y quizá a algunos no le gustó que diera tantos detalles. Me han criticado por dar demasiados detalles, pero yo creo que es muy importante en política explicar las decisiones, ¿no? Y cuando entras en política tienes que explicar los motivos por los cuales entras en política, y cuando te destituyen de un cargo también tienes que explicar los motivos por los cuales has sido destituido, ¿no? Y porque eso es algo que a mí siempre me ha obsesionado, que es la necesidad de tratar a los ciudadanos, en este caso a los españoles, como adultos, es decir, hablarles con la verdad de los hechos. Con lo cual, a tu pregunta sobre los hechos, podría alargarme reiterando lo que expliqué a las puertas del Congreso el otro día, pero tampoco creo que sea necesario, pero que yo resumí en una primera frase que era que el presidente del Partido Popular consideraba que mi manera de ejercer la libertad era incompatible con su autoridad, y afirmación o idea que yo rechazo, ¿no? Yo creo, como he dicho varias veces y también en el Congreso, que el pensamiento propio o la libertad no es indisciplina, que la discrepancia no es deslealtad, y desde luego jamás en mi caso el ejercicio de esa libertad de opinión o de pensamiento constituyó un ataque a la autoridad de Pablo Casado, ¿no? En el ejercicio de mi función, de hecho, como parlamentaria, yo no creo que haya una intención parlamentaria en la que yo no haya defendido las posiciones del partido. He trabajado al servicio de la reconstrucción de ese espacio del centro-derecha, tarea absolutamente esencial. Y como última consideración te diré que, de hecho, cuando Pablo Casado me fichó como candidata por Barcelona, hace un año y pico, de hecho él me pidió expresamente, enfáticamente, que actuara con la máxima libertad y que diera, ahora en nombre del Partido Popular, la batalla ideológica contra la izquierda y el nacionalismo. Y lo mismo sucedió cuando me pidió ser portavoz del grupo parlamentario. De hecho, ese fue su encargo. Me dijo, no, yo quiero que ese espíritu de libertad que tú representas en Libres e Iguales, el espíritu de la sociedad civil, se venga a la política y forme parte también del discurso político y de la propia política. Y curiosamente yo le advertí de las dificultades que eso importaba, porque no soy ingenuo, lógicamente, ¿no? Pero él me insistió, y a mí me pareció una señal de grandeza por su parte, y sobre todo de confianza, pero confianza no en mí, sino en sí mismo. Es decir, yo creo que un líder que acepta e incluso que alienta la libertad de su entorno, de sus subordinados, la gente que trabaja con él, es un líder que se sabe fuerte, que confía en sí mismo. Con lo cual yo creo que aquí no ha habido equívocos, por decirlo de alguna manera. Lo que ha habido, y eso sí es verdad, y eso sí yo lamento y lo lamento profundamente, es un cambio de criterio, y es una decisión perfectamente legítima, pero que yo evidentemente no comparto. ¿Significa eso que tú entiendes al partido, el partido esgrime que tú actúas con criterios distintos a los tomados por la dirección del partido? ¿Estás de acuerdo en esa situación, en esa descripción de la situación? Y en el caso de que lo estés, ¿entiendes que eso pueda ser así en todos los partidos? Pero es que yo discuto la primera afirmación. Es decir, yo, como he dicho, he hecho muchas afirmaciones heterodoxas, es verdad, soy combativa, intento dar la batalla ideológica a la izquierda y al nacionalismo, disputarle su superioridad moral, pero francamente no encuentro que posiciones que yo defienda sean incompatibles con lo que defiende el Partido Popular, con el espíritu de las primarias que auparon a Pablo Casado a la presidencia, con lo que está en sus programas electorales, ni con lo que España necesita para la reconstrucción del centro derecha.
Es decir, si yo hubiera me puesto a defender posiciones de Podemos, vale, todavía, o incluso socialistas, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, a una cuestión central que fue objeto de discrepancia, ¿no? El gobierno de concentración nacional, ¿no? Un gobierno de concentración constitucionalista, que lo llamé. Yo presenté o propuse esa idea en un órgano del partido, en el comité ejecutivo después de las elecciones generales. Y eso me pareció que era el órgano y el lugar donde hacerlo, es decir, plantear una posición política. El partido decidió lo contrario, yo lo admito, y además no solo eso, sino que los hechos, como he dicho muchas veces, han ido demostrando que Sánchez ya había hecho una coalición, pero una coalición ultra, con todas las fuerzas disgregadoras y segregacionistas y que buscan la disolución del orden constitucional, ¿no? Pero yo siempre he pensado que esa posición es compatible con decirle, ese reconocimiento de la realidad sanchista es compatible con decirle y presionar a Sánchez para que elija entre Iglesias y España. Es decir, mi gobierno de concentración, esto ideal, utópico diría alguno, no es un gobierno con Podemos, Sánchez, Podemos y PP. Es decir, es un gobierno con una izquierda democrática, ilustrada, representada por personas que sí creen en la transición, que sí quieren defender el reformismo frente a la ruptura. Es decir, es un acuerdo nacional con algo muy distinto a lo que Sánchez es y representa. Es decir, es emplazar a los socialistas a decirles, mire, la deriva rupturista con Podemos es un gravísimo error, rompan ustedes con Podemos, incluso rompan ustedes, venido el caso, con Sánchez, porque como dije en la entrevista en El País, el mayor obstáculo para esa gran concentración nacional es la podemización del propio Pedro Sánchez. Pero aún así creo que tenemos esa labor de emplazamiento que hacer. Es decir, decirle a Sánchez, Sánchez elige o Iglesias o España. Y ¿Pero tienes no alguna creo que duda eso de que francamente Sánchez... sea incompatible. ¿Tienes alguna duda de que Sánchez ha elegido ya y que ha dicho hasta la saciedad no es no, jamás pactaré porque no quiero que me pase lo del PASOK y porque... Pero yo creo que a él le incomoda profundamente que nosotros le planteemos esa disyuntiva y ese dilema, porque ese es el gran dilema español en estos momentos, reforma o ruptura. La reforma la hicieron las fuerzas centrales españolas, incluido el Partido Comunista, que se apuntó a la reforma frente a la ruptura. Y en la ruptura quedaron, en fin, las excrescencias terroristas y quedaron los partidos de extrema izquierda. Y el gran drama español contemporáneo es que las fuerzas de ruptura hoy están en el gobierno de la nación. Y lo que tenemos que hacer los reformistas es mirarnos unos a otros y decir, reconocernos unos a otros y emplazarnos unos a otros a volver al camino de la reforma. Y eso creo que se tiene que hacer desde luego del gran espacio liberal conservador, pero que no vamos a necesariamente poder hacer eso solos, sino emplazando a mucha gente dentro del centro izquierda que se venga, digamos, al gran espacio de la razón española y emplazando directamente a sus líderes, dejando en evidencia hasta qué punto la dirección del Partido Socialista contemporáneo está coqueteando con la ruptura y despreciando la reforma, ¿no? Esto es política y creo que tenemos que hacerla. Una de las tragedias de España es que el centro derecha esté permanentemente redefiniéndose ideológicamente. Pregunto. Sí, yo creo que la vieja yenca del centro derecha es un problema, hacia un lado, hacia otro, pero eso pasa. ¿Por qué sucede? Esto es muy interesante. Esto sucede porque la centralidad y la moderación en España las deciden la izquierda radical y el nacionalismo. Y hay que desafiar esa gran falacia que intoxica las relaciones políticas españolas. El centro de la moderación no lo define el nacionalismo, que es un movimiento reaccionario y tribalista, y el centro de la moderación no lo puede definir la extrema izquierda. Y una vez que rompamos, acabemos con ese tabú o esa especie de losa que nos aplasta en la acción política, pues podemos ejercer con mucho más libertad y mucho menos miedo. A mí este tema del miedo es un tema que me importa, ¿no? Mira, a mí me han preguntado, bueno, ¿cómo estás ahora estos días? Y yo he dicho, mira, apenada en lo personal, lógicamente, porque para mí ser portavoz del Grupo Parlamentario Popular es el máximo honor. Es decir, a mí me gusta la política y la palabra, y ese cargo aúna las dos cosas. Pero, sin embargo, no logro desanimarme políticamente, no lo consigo. Yo veo que España está al borde de una depresión profunda, de una etapa posible de postración y otra vez coqueteando con ese cíclico fracaso español, y que tenemos una obligación política, moral incluso, de desafiar esa decadencia y decir España no está condenada a repetir sus fracasos históricos. Y para poder hacer eso creo que lo que hay que hacer es aparcar cualquier miedo.
Y yo esto se lo dije a Pablo Casado. Le dije, no tengas miedo. Hay una nación huérfana esperando tu liderazgo. Eres la única persona que puede ejercer ese liderazgo en el panorama político actual. Hay que dar esa gran batalla política por el enorme espacio de la razón española, que va mucho más allá del centro-derecha en sí. Aznar hizo esa gran operación política, que era la unión de todo lo que está a la derecha y a la izquierda. Hoy toca una operación incluso más difícil, que es la unión de todo lo que está dentro del espacio de la razón. Es incluso más ambiciosa, y eso se puede hacer, se tiene que hacer, y además hay un terreno fértil para hacerlo, que es el de la batalla cultural. Y yo creo que esa es la agenda que hay que poner en marcha y que nuestro país necesita para ponerse de pie, para levantarse por sí mismo y para no estar permanentemente a la espera de que algún rescate externo nos salve de nosotros mismos. Eso no es patriotismo, eso es decadencia. ¿Crees que ha renunciado el centro derecha a dar la batalla cultural a la izquierda en España? Históricamente, en general sí, a lo largo de estos 40 años, con momentos excepcionales, digamos, momentos breves de excepción, y en estos momentos ese es el momento decisivo ahora realmente, que hay que dar esa batalla cultural. Mira, yo de la intervención de Pablo Casado en la Junta Directiva, que la escuché con mucha atención, lógicamente, además, según interpretaron los medios, era una sucesión, digamos, de réplicas a lo que yo había dicho, o incluso de pullas, ¿no? Este es ese típico lenguaje que nos gusta a los periodistas, incluso a los experiodistas. Pero había de todo lo que dijo, que hay muchas cosas que podríamos debatir, matizar, conversar. Hay una cosa que sí me pareció reseñable, que esto sí me preocupa, ¿no? Que es cuando él dijo un partido no puede pretender que una sociedad se parezca a él por mucha razón que tenga. Insisto, un partido no puede pretender que una sociedad se parezca a él por mucha razón que tenga. Lo que debe hacer es parecerse lo más posible a la sociedad y caminar junto a ella. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que la sociedad española está cincelada por la superioridad moral de la izquierda y del nacionalismo, que nuestra obligación es cambiar esa sociedad y para hacerla más libre, más racional, con más igualdad. Y creo que esto hay que hacerlo por dos motivos, porque moralmente es obligatorio, es decir, para tener una sociedad mejor, más libre, pero también por motivos estratégicos, porque pensar de esta manera es una forma de desistimiento, es decir, tú renuncias a gobernar salvo que la izquierda lo haga rematadamente mal, ¿no? Si tú dices, yo no puedo cambiar la sociedad es la que es, y yo tengo que, digamos, adaptarme a ella para intentar gobernar, estás renunciando a gobernar salvo que la izquierda lo haga mal. Y segundo, porque en caso de que llegaras a gobernar, que puede suceder, llegada a una enorme debacle y una devastación social o económica, no vas a evitar la contestación brutal por parte de quien sigue gozando de la hegemonía ideológica y política, aunque esté en la oposición. No sé si se me entiende, pero... Sí, lo que no sé cómo se da esa batalla. No sé cómo se da esa batalla. Es decir, argumentando, hilvanando ideas, publicando ideas. Por supuesto. Claro, no. Dando la batalla ideológica no es tan difícil de dar. Por eso a veces me sorprende que no la demos tanto en España. Es decir, es diciéndole a la izquierda lo que es y desafiando su superioridad moral. Es decir, la izquierda española tiene aquí, insisto, como decía antes, el derecho a decretar quién es centrista y quién no. O vamos a lo concreto, en el feminismo, ¿no? Pues hay una versión absolutamente radical, identitarista de feminismo que hoy ha copado los espacios de la izquierda. Pues hay que disputar y desmontar que ese feminismo es anti-igualitario, que ese feminismo es vengativo, que ese feminismo es victimista, que no nos ayuda a las mujeres y desde luego nos confronta con los hombres sin ninguna necesidad, ¿no? O la memoria histórica. A mí me encantaría escuchar en España un grandísimo discurso por parte de un líder de centro-derecha diciendo se acabó la guerra civil como argumento político y por imperativo democrático yo votaré no a todas las iniciativas que usted traiga que pretendan dividir o que pretendan reabrir heridas. Por imperativo democrático, me da igual lo que usted traiga, por más disfrazado que esté de celofán y de causas nobles y justas, votaré no, porque detrás de esa iniciativa lo que está es el rencor, la búsqueda de la división de los españoles. Es decir, eso es parte de dar una batalla ideológica. Mi debate con Pablo Iglesias, que fue muy comentado y criticado por unos, formó parte de eso. Era decirle al señor Iglesias, mire, este es todo su trayectoria, ¿no? Este es su coqueteo con la violencia desde el primero hasta el final de sus reflexiones, ¿no? Era una especie de prontuario de cada una de las cosas que él había ido diciendo sobre tantas otras. Y el remate final fue lo mismo.
Cuando él me acusó, me dice, usted es marquesa, yo le dije, mire, nosotros no somos responsables de lo que hayan hecho nuestros padres, ni los padres de lo que hagan sus hijos, eso es muy importante, no somos responsables unos de otros ni los otros de unos, pero oiga, usted me llama marqués a mí, pues yo le digo a usted, si usted es hijo de terrorista, como dijo él mismo, van a gloriarse y jactarse que su padre era del FRAP, ¿no? Y eso forma parte del disputarle su terreno y decir, no, ustedes no son moralmente superiores. Y ya veremos si la superioridad moral no está en quienes sí defendemos la democracia y la libertad en todas las condiciones. Y si quieres podemos hablar de los scratches como un ejemplo, el último en la actualidad. Claro, tú que has experimentado varios, cuando has sido candidata por Barcelona, scratches de mucha proximidad, además, en la universidad, en muchos lugares. ¿Tú entiendes a Pablo Iglesias, a Irene Montero, cuando ahora protestan y lamentan los acosos a los que son sometidos? ¿Te solidarizas con ellos? Por supuesto. Y un día en el Congreso hice una pregunta parlamentaria a Carmen Calvo sobre los scratches que habían sufrido el señor Ábalos y no me acuerdo quién, hubo 2 personas que habían sufrido scratches esos días. Y yo le dije, mire, la diferencia entre usted y yo, señora Calvo, es que yo puedo condenarlos y usted no, porque usted no condenó a los míos, es decir, los que hemos sufrido los del otro lado. Y ese es el doble desequilibrio español, es decir, en general los sufrimos unos y los ejercen otros, y los condenamos unos y no los condenan otros. Es decir, nosotros somos en general quienes los sufrimos y además quienes los condenamos. Y ese es un buen ejemplo del tema de la superioridad moral. ¿De qué lado está? Claro, hay una pregunta inminente que tengo el WhatsApp asaeteado de aquellos que digo, oye, pregúntale si ella va a seguir en el escaño o en el grupo parlamentario o en la política. ¿Son reflexiones que te has hecho? ¿Te has preguntado a ti misma? Son reflexiones que no dejo de hacerme desde hace una semana. Y lo que lamento es no poder darte una respuesta nítida que pueda servir para, digamos, satisfacer la curiosidad de quienes te escriben. Es una decisión difícil y es una decisión que yo tengo que meditar seriamente y profundamente. Es decir, que planteártelo te lo has planteado, sí. Digamos, estoy meditando sobre todo ello. Y me pasa algo que yo creo que cualquier diputado entenderá perfectamente, que es que tengo, además, aparte de todas las consideraciones generales, yo tengo un sentimiento de deuda y de compromiso, más que de deuda, de compromiso personal con los 280.000 catalanes que votaron por las candidaturas del PP en las últimas elecciones generales. Y esos catalanes, por los que volví a la política, pues siguen ahí. Y no solamente siguen ahí, sino que la situación que viven, con la doble pandemia nacionalista y la vírica, en fin, merecen especial cuidado, protección, amparo y representación. Con lo cual, dentro de estas reflexiones que hago, los tengo a ellos especialmente presentes. Vamos a ver, tanto Pilar como Ana, como Gorge Vilches, Ana Martín, Pilar García de la Granja, te quieren saludar y hacer una pregunta tan breve como un suspiro. Pilar. ¿Qué tal, Cayetana? Buenos días. Pilar, ¿cómo estás? Bien, yo le quería preguntar cuál es su relación con Pablo Casado, porque ustedes tenían muy buena relación. Yo no sé si después de los acontecimientos de los últimos días esto ha cambiado, pero si realmente se está planteando el seguir en el escaño y en seguir en política por las razones que acaba de dar. En fin, ¿tiene usted puentes con el líder del Partido Popular, con el presidente del Partido Popular? Si tengo puentes, es decir, si hay puentes, si hay relación, si uno o el otro. Claro. Bueno, sí, a ver, si han hablado, necesitamos, digamos, mediadores. No hemos hablado después de lo sucedido el martes o el lunes pasado. No, el martes fue el lunes pasado ya. No hemos vuelto a hablar, pero esto no va de relaciones de amistad. Es decir, insisto, o sea, esto es política y son discrepancias políticas, en este caso profundas.
Es decir, yo también escuché su intervención y yo lamento porque, bueno, todo esto en política se hace mucho hablar con insinuaciones, alusiones y eufemismos y todo, pero todos nos entendemos, ¿no? Y de hecho los medios de comunicación interpretaron su discurso como una enmienda no solamente a lo que yo había dicho días antes, sino a muchas de las maneras como yo ejerzo la política. Es decir, yo escuché que se decía ahí convicciones como puños, cavar trincheras, agresividad. Es decir, yo lamento que él pueda pensar de mí o de mi forma de ejercer la política todo eso, ¿no? Y claro que este tipo de discrepancias dejan huella y dejan sus heridas en lo personal. Pero yo me encantaría y desde luego considero que hay que distinguir lo personal de lo político. Porque además con él, y eso debo decirlo y creo que la gente lo sabe, siempre he tenido una muy buena relación, de una enorme cordialidad y mucho más de cordialidad, de afecto personal y coincidencia personal. Es decir, realmente como con pocas personas en el PP a lo largo de los años. Yo creo que no sé qué pensará él, pero creo que también podría decir algo similar. Es decir, tenemos una relación muy muy cálida, ¿no? Hemos tenido una relación muy cálida y evidentemente estas cosas enfrían las relaciones y las dificultan. Pero como decía Montaigne, y yo tengo colgado ahí en mi Twitter, porque Josep Pla lo repetía mucho, la vie est ondoyante, y la política lo es mucho también, ¿no? Y yo espero que en lo personal no quede ningún tipo de heridas, aunque ingenua no soy, ¿eh? Somos adultos y las cosas son siempre complicadas, son difíciles. Ana. Buenos días, señora Cayetana. Se ha referido usted en varias ocasiones a la Junta Directiva Nacional que el Partido Popular celebró el jueves pasado, al discurso de Pablo Casado. A esa junta asistió usted misma telemáticamente, pero después no intervino. Usted sabe que después del presidente se abre un turno de intervenciones, puede hablar quien quiera. Muchos estaban esperando en el Partido Popular. En esa reunión había conectados muchos diputados, otros compañeros de partido. ¿Por qué no contestó entonces? ¿Por qué no dijo entonces lo que tenía que decir en un órgano interno, que es el máximo órgano, además, entre congresos en el Partido Popular? Honestamente no creo que estuvieran esperando muchos que yo hablara en ese órgano, si lo digo sinceramente, conociendo el órgano y conociendo a las personas. No, yo creo que, mira, siempre he intervenido en todas las juntas prácticamente, en todas las reuniones, si mal no recuerdo, en momentos difíciles, para expresar opiniones que a veces no eran las más ortodoxas, o para opinar o sugerir ideas, caminos, y no me pareció que era el día. Yo no estaba, además, estábamos telemáticamente, lo cual siempre dificulta un poco las cosas, con una conexión regular, y no me pareció, digamos, el formato, la forma adecuada. Si hubiéramos estado presencialmente, por supuesto hubiera tomado la palabra, pero el formato no era especialmente proclive a que tomásemos la palabra más que las 2 o 3 personas que lo tomaron, ¿no? Pero creo que no será por falta de explicaciones públicas, la falta de explicación pública o de explicación interna lo que se me puede achacar, honestamente. Jorge. Buenos días, Cayetana. Buenos días. Tú reclamas la necesidad de dar la batalla cultural, cosa que yo comparto y practico, y entre otras cosas contra la cultura de la muerte. Y hace una semana leí en OK Diario una noticia sobre ti, que decía que querías votar a favor de la eutanasia, tal y como lo había planteado la izquierda en el Congreso de los Diputados, y en contra de la opinión del Grupo Parlamentario y del propio Partido Popular. ¿Esto es cierto? ¿Está dentro de los rumores que están corriendo durante estos días? No es estrictamente cierto. De hecho, esa información, lo que decía es que Cayetana pretendía votar a favor de la eutanasia en contra de los 88 otros miembros del Partido Popular, ¿no? No, como siempre las cosas se tergiversan un poco, se simplifican otro tanto y el resultado final o la impresión que se da era distinta. Lo que es interesante es que esa información de pronto se haya, esta información se haya segregado en estos momentos, ¿no? No, yo lo que planteo y defiendo y he defendido, con escaso éxito hasta ahora, lo defendí como portavoz, era que sobre asuntos morales hubiera libertad de voto en los grupos parlamentarios. Es decir, sobre estrictos asuntos morales, porque si cada uno empieza a decir, no, es que esto también para mí es moral, bajar impuestos, subir esto, entonces ya es muy difícil mantener cualquier tipo de orden, disciplina dentro de un grupo parlamentario, cosa absolutamente imprescindible, ¿no? No tenemos un sistema anglosajón todavía,
y de momento eso es necesario. Pero sí me parecía fundamental que en asuntos morales, por ejemplo eutanasia, por ejemplo aborto, por ejemplo no sé, todo lo que tenga que ver con temas éticos profundos, se diera libertad de voto a los diputados, porque creo que estos son asuntos que afectan a convicciones muy profundas para alguna gente religiosas, en mi caso no, pero para muchas otras sí, y también morales en el sentido más puramente desprovisto de cualquier connotación digamos espiritual o religiosa, ¿no? Y entonces creo que los diputados en esto son realmente cada uno de su padre y de su madre, y tienen visiones distintas, sensibilidades diferentes, experiencias distintas que a su vez condicionan su sensibilidad, que no se puede decir este bloque opina esto, el otro bloque opina otro. Si hay gente también en la izquierda que tiene sobre estos asuntos enormes suspicacias, sensibilidades, es decir, que era una manera de no solamente reflejar mejor la realidad del grupo humano que uno dirige, sino también tenía un valor táctico o estratégico, si queréis, que ayudaba a reagrupar el gran espacio del centro-derecha, incluso un sector dentro, insisto, del centro-izquierda, ¿no? Porque nos podrían decir, ¿no? En Vox están unos, en Ciudadanos están otros, el PP, pues hay de unos y de otros, ¿no? A mí me parecía que dar libertad de voto era una manera de evitar la típica estrategia de la izquierda de introduzco estos temas para dividir y romper a la derecha y para colocarla contra, ¿no? en una situación incómoda, y una manera de asumir la realidad y a su vez ampliar y ensanchar el espacio político dentro de unas siglas comunes, que siempre ha sido mi objetivo. Frente a la división, intentar unir. Me parecía que era un camino. Hay gente que eso no le gustó, por el motivo que fuera, y que, en fin, estaba radicalmente en contra en que los diputados tuvieran libertad de voto, pero a mí me parecía un camino interesante y un camino que refleja mejor la realidad humana que se dirige o que forma parte de un grupo parlamentario. Una última pregunta. ¿Ahora estás aliviada o decepcionada? Bueno, probablemente una mezcla de dos cosas, en un sentido, que le diré. Los últimos semanas o meses no fueron fáciles. Es decir, yo lo dije el otro día, ¿no? Desde el minuto 1 prácticamente hubo personas que no solamente criticaron mi nombramiento, que eso por supuesto va de suyo y además es normal en política, a mí eso no me preocupa para nada, pero que fueron, digamos, realmente haciéndome intento de ir arrinconándome y limitando mi acción política a la más mínima expresión dentro del Parlamento, ¿no? Y eso es bastante pesado de gestionar, debo decir. Eso es muy pesado de gestionar, y a lo largo de los meses lo fuimos hablando, ¿no? Los implicados, y yo hablé con el presidente del partido, ¿no? O sea, es agotador cuando te hacen labor de zapa permanente desde dentro, ¿no? Yo siempre esperé, daba por hecha el ataque de la izquierda, daba por hecho el ataque del nacionalismo, incluso me parecía, dentro de las previsiones que hubiera filtraciones, los varones opinan que, porque eso empezó muy pronto, pero lo que no me esperaba es que dentro de la propia estructura del partido me sucediera eso, ¿no? Y eso de alguna manera, o sea, quitarme eso me libera. Pero también hay decepción, desde luego, y es un sentimiento desde luego de fracaso. Es decir, que aquí hay algo que no ha salido bien, y eso hay que extraer muchas lecciones de eso. Pero como te decía al principio, ¿no? Estoy apenada en eso, pero no logro desanimarme. Como me dijo un día en una junta de portavoces, que las echaré de menos, porque la junta de portavoces, que es una plena, porque nadie sabe lo que pasa ahí dentro, ¿no? Que ha recogido algunas actas de manera sintética, pero eran muy intensos, había grandes debates políticos, además se mezclaba el debate político con la técnica parlamentaria, y había que, ¿no?, ir buscando los resquicios para intentar maximizar la labor de oposición, sobre todo durante la pandemia, para reabrir el Parlamento, ¿no? Pero bueno, en uno de esos momentos que yo insistía en la apertura del Parlamento, hay que abrirlo, no se cierra en una guerra, y volvíamos a insistir, y entonces el señor Rufián dijo en un momento, es que Cayetana, que es inasequible al desaliento, ¿no? Y dije, pues sí, soy inasequible al desaliento. Te agradezco mucho tu comparecencia esta mañana, te mando un abrazo muy fuerte, Cayetana, gracias por todo. Te lo agradezco, y te agradezco la oportunidad de poder conversar con vosotros y con los oyentes. Muchísimas gracias, Carlos.